bienvenidos una vez más aquí a Sinergia. Siempre nosotros felices de traerles estos temas que los pueden guiar y los pueden orientar para tener un poco más de entendimiento acerca de la psicología en nosotros. Para ello quiero que saludemos una vez más a Alejandro Vélez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Yo bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy pero muy interesante. Este tema es: ¿los hijos son de nuestra propiedad? Quiero que ahondemos en este tema para que podamos aprender a amar incondicionalmente a nuestros hijos. Alejandro, cuéntanos un poco acerca de este tema. ¿Los hijos son de nuestra propiedad realmente? Bueno, realmente no, aunque legalmente hasta la mayoría de edad sí, pero podrán tener nuestro ADN, la herencia psicológica, las costumbres, algunas formas de vivir, ¿no?, que se adoptan y que de repente no se cambian. Pero lo cierto es que los hijos no son de propiedad de los papás, aunque los papás mayormente piensan que sí lo son, ¿no? Claro. ¿Cómo poder hacer y concientizar a los papás para que entiendan que los hijos no son de su propiedad? ¿Cómo poder diferenciar a un papá que ve al hijo como su propiedad? Bueno, primero que el hijo no es un auto, no es una cosa, no es un jacuzzi, no es una plancha, no es una licuadora, ¿no? Es una persona que está creciendo y que se supone que papá y mamá lo está educando, lo está criando para que en algún momento de la vida pueda volar. Claro. Lo que pasa es que papá y mamá, sobre todo los papás que son jóvenes o de esta nueva generación, por llamarlo de alguna forma, piensan que permanentemente van a estar con ellos. Entonces, lo que hacen es, le eligen absolutamente todo para que aparentemente ellos tengan la mejor vida, y se olvidan que también los hijos tienen que vivir bajo su propia elección. De repente cuando son menores no tanto, pero lo interesante es que si de pequeños no empiezan a elegir algo acorde a su edad, cuando tengan más edad, cuando tengan la mayoría, si nunca han aprendido a elegir, va a ser difícil. Claro. Entonces estamos diciendo algo importantísimo. Debemos dejar que nuestros hijos puedan tomar elecciones desde pequeños. ¿Cómo qué elecciones podría ser? Como de pronto te voy a comprar unos zapatos, ¿cuáles te gustan? Te voy a comprar algo de ropa, ¿qué ropa prefieres? ¿Qué color es el que más te agrada? ¿Esas pueden ser unas buenas elecciones para comenzar? Sí, así es. O sea, son elecciones que pueden ser sencillas para la mamá, para el papá, pero para el hijo puede implicar mucha dificultad. Sí, o sea, elegir algo y no elegir otro, y sobre todo la consecuencia de no elegir. Porque no es solamente que, digamos, que sean zapatos, ¿no? ¿Qué zapatos quieres? ¿Los marrones o los negros? Los negros, ya. Le compran los negros y después de una semana o un mes le piden los marrones. No, lo importante es que aprenda a elegir y, por supuesto, la consecuencia de ese elegir. Ah, entiendo. Que él aprenda las consecuencias de que lo que eligió es eso y no va a tener la segunda opción. Así es. Qué bueno. Eso es un ejemplo muy importante para que tengamos en cuenta. Alejandro, como te decía, ¿cómo diferenciar o encontrar a un padre de estos que piensan que los hijos son de su propiedad? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, muchas veces el papá quiere reflejar lo que no pudo hacer en su hijo. Entonces, si yo no fui profesional, yo quiero que mi hijo lo sea. O si yo ya soy, vamos a poner un ejemplo de profesión, no es que sea así. Si yo soy médico, quiero que mi hijo siga con la dinastía de médicos. Si soy abogado, quiero que siga con la dinastía de abogados. Entonces, lo que yo estoy haciendo es como que mi hijo casi como si fuera un empleado, ¿no? Yo no soy el papá que lo educa para que mañana más tarde pueda elegir su vida y pueda volar con su vida lo que quiera hacer, en el buen sentido de la palabra, sino yo quiero que mi hijo camine por este camino sí o sí y que no se salga a este camino, no puede elegir otro. Entonces, si es un papá que está pensando de que él le tiene que marcar la vida y el destino al hijo, es un papá que está marcando la propiedad sobre el hijo. Es importante que entendamos eso, porque los hijos realmente no son de nuestra propiedad. Y en algún momento ellos van a cansarse de pronto ser el reflejo de lo que el padre quiere. Y ahí es cuando de pronto ellos llegan y dejan de hablarle al padre, se alejan. Y estoy seguro que ningún padre desea eso para sus hijos. Alejandro, ¿cuáles pueden ser estos conflictos que se pueden crear y que los papás deben tener en cuenta cuando ellos asumen a un hijo como su propiedad y lo comienzan a tratar como un objeto? Yo veo dos opciones en el hijo, ¿no? Que salga un hijo muy sumiso y que va a acatar
fehacientemente lo que el papá elija. Y bueno, para el papá eso va a ser genial porque mi hijo, yo le digo a mi hijo lo que tiene que hacer y él me acata, es adecuado, es formal, no me reclama porque él sabe que lo hago por su bien. Y del otro lado puede estar el hijo rebelde, ¿no? En donde el papá le quiere marcar la pauta de vida y de repente el hijo se rebela y no quiere hacerlo y es contestatario y nuevamente viene la palabra, lo hago por tu bien, y si ya es un adolescente, viene la famosa frase que de repente más de un papá lo ha podido decir o por lo menos lo ha pensado. Mientras vivas en mi casa vas a tener que seguir mis reglas. Sí, estás haciendo ensayo. Si es que el papá por lo menos lo ha pensado o lo han vivido, definitivamente el papá está pensando que la única forma de vivir de su hijo es como él desea, y realmente eso no es cierto. Claro. Y es importantísimo que mencionaste una cosa que me encanta. Lo hago por tu bien. ¿Realmente lo hacen por el bien de los hijos, Alejandro? Es una forma muy elegante de decir lo hago para sentirme mejor como papá o como mamá, o para ponerme nota, o para saber que esa es la única forma. Hay veces los papás como que se vuelven muy obtusos, muy cerrados, y piensan que lo que ellos han elegido para el hijo y para la familia, ¿por qué no?, es la única forma de que se siga ese camino. Y a veces no es que tampoco papá sea tan malo, sea tan el malo del cuento, el brujo del cuento o la bruja del cuento, sino lo que pasa es que las generaciones o las épocas son diferentes, ¿no? Claro. Entonces, no sé, antes, en la época del papá, salir, por decir, a las 10 de la noche o a las 11 de la noche a una fiesta era lo más adecuado quizás. Hoy día los chicos en promedio salen a la 1 a ver qué hay. Entonces, ese papá regresaba de repente de la fiesta a la 1 o a las 2. El hijo recién está saliendo a ver qué hay. Entonces, son diferentes generaciones, diferentes sociedades. No es que uno esté bien, otro esté mal. No vine al caso de evaluar si mi generación fue mejor que la otra o al revés. Yo creo que eso, ¿no? O sea, es darse cuenta de que lo que yo aprendí con mamá o con papá no necesariamente va a servir para mi hijo o para mi hija. Eso es importantísimo, entender que los tiempos están cambiando y que como papás tenemos que tratar también de cambiar y evolucionar conforme están cambiando. Tú dijiste que no es bueno ni malo y yo creo que es cierto. Entonces adaptarnos un poco a cómo está funcionando la sociedad, porque así mismo van a comenzar a funcionar y a querer integrarse los hijos actuales en la sociedad, ¿verdad? Claro, y lo paradójico es que este hijo o hija está aprendiendo cómo criar a sus hijos o hijas. Entonces, el papá es un gran referente, indistintamente lo imite o haga absolutamente lo opuesto. Claro. Porque si mi papá es muy vertical conmigo o de repente muy, muy drástico, yo lo tomo modelo, sea que lo imite o que haga lo opuesto. ¿En qué sentido? Mi papá es muy drástico y yo con mi hijo digo, jamás voy a ser como mi papá. Y soy muy laxo y muy bondadoso con mi hijo y no le pongo reglas. Claro. O la otra alternativa es que sí, mi papá qué bien, que me encaminó, que se puso muy fuerte y yo voy a ser así igual con mi hijo. Entonces el papá, o la mamá evidentemente, siempre es un gran referente para con la dinastía, para con la herencia familiar. Claro. Entonces no solamente pensar en que cuando yo educo a mi hijo, lo estoy educando por ese bien de mi hijo, sino que cuando yo educo a mi hijo, sin darme cuenta, quizás el papá ya no esté en la vida, va a criar o va a marcar el paso del nieto, del bisnieto y por qué no hasta del tataranieto. Wow. Alejandro, ¿qué consejos le podemos dar a los papás que de pronto están viendo este video o a los jóvenes que de pronto están viendo este video y que tienen un papá que cree que ellos son de su propiedad? Bueno, yo creo que lo primero al papá es que haga lo que haga, un papá nadie le va a poner nota ni de 10, ni de 11, ni de 20, ni de 15. Simplemente es lo que papá hizo, indistintamente fue adecuado o no. ¿Por qué? Porque papá lo hizo pensando en lo poco o lo mucho que sabía. Nadie nace para papá, nadie se educa como papá. Y aunque tengan muchos hijos, al final cada hijo es diferente. Entonces, no necesariamente es que la experiencia del mayor nos sirvió para el segundo o para el tercero, porque el segundo o el tercero puede ser muy diferente al mayor. Claro. Entonces, creo que eso. Y con respecto al hijo, entender, yo creo,
entendiendo al abuelo o entendiendo lo que el abuelo hizo con su papá, es que puede entender por qué su papá es así con él o con ella. Entonces acá entramos en una paradoja de generaciones, ¿no? Porque pasa lo siguiente muchas veces. Este hijo dice, digamos que sea con la mamá, mi mamá es mala, no sé qué, de verdad que parece una bruja, la bruja del cuento de mi vida, por aquí, por allá. En cambio con mi abuelita me llevo tan bien, ¿no? Y la abuelita es la mamá de la mamá, ¿no? Entonces lo que este adolescente no repara es que la bruja mala que vendría a ser su mamá, la hizo la dulce de su abuelita. Entonces, si no repara en qué es lo que hizo esta abuela o abuelo para con mi mamá o mi papá, va a ser un poco difícil de poder entender lo que realmente papá está haciendo conmigo. Claro. Entonces es un tema muy interesante para todos los jóvenes o chicos que nos están viendo, porque se trata de tratar de entender. Vamos a entender a nuestros papás, que ellos fueron criados por nuestros abuelos y que su forma de crianza está muy influenciada por ellos. Entonces, entendamos esa parte y así vamos a poder amar un poco más incondicionalmente a nuestros papás. Alejandro, ¿cómo podemos concluir este tema? ¿Concluir los hijos son de nuestra propiedad? Y yo creo que con esta conversación que hemos tenido hoy día es que si los hijos son de nuestra propiedad, lo más probable es que los abuelos pensaron que nuestros papás fueron de su propiedad. Una última pregunta antes de concluir. ¿Tú crees que un padre que hace que su hijo sea así de su propiedad y comience de pronto a presionarlo, a obligarlo, en algún momento el hijo, por más sumiso que sea, va a entrar en un gran resentimiento y va a haber un choque emocional y un distanciamiento de su padre? Va a depender. Lo que yo pienso que sí puede pasar es que cuando ese hijo ya vuele con sus propias alas, sea porque el papá lo soltó o porque se rebeló y voló con sus propias alas, como no ha tenido ese bagaje de ensayo y error, de poder conocer, lo más probable es que se equivoque. Entonces, si papá está vivo, le va a decir, ¿ves? Yo te lo dije. Y si papá no está vivo, de repente en el chip interno de él o de ella va a decir, mi papá me lo dijo. Así que ya sabemos, no esperemos a que de pronto nuestros hijos nos digan, ves, te lo dije, o a que se equivoquen, porque ningún padre quiere que su hijo se equivoque. Muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este tema importante. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, José. Que estén muy bien todos. Chao, chao.